Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera, lo tenemos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Vuélvalo a leer conmigo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Quiero en esta mañana hablarles sobre algo muy importante dentro de la vida del cristiano y es el pecado. Amén. El pecado es algo no grato dentro de la vida del cristiano, en teoría algo que no debería estar en la vida del cristiano, pero que lamentablemente o dichosamente, como usted lo quiera ver y vamos a ver por qué, el pecado siempre va a estar ahí con nosotros. Cada paso que un cristiano va a dar tiene seguridad absoluta que el pecado está ahí a la puerta, está ahí a un lado, está ahí alrededor. Ahora, quiero en esta mañana hablarles sobre él y quiero enfocar esta mañana para hablar sobre el pecado. Desde que soy pequeño, he estado en los caminos del Señor desde los 8 años y desde que tengo 8 años, he visto a mucha gente pasar al frente a recibir a Cristo. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo a los 8 años de vida, mi pastor había predicado un buen mensaje y terminó diciendo, los que tengan convicción de que han aceptado a Cristo, pueden pasar aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes. Pase aquí adelante los que levantaron la mano. Y ahí un poquito a tientas, otros a miedo, otros un poquillo incómodos, pero pasaron algunos. Y puedo garantizar que algunos que habían hecho la decisión de aceptar a Cristo no pasaron. Fue tal vez una de las primeras veces que tuve conciencia de lo que era el llamado al altar. En mis años de vida le he enseñado a mucha gente que el llamado al altar no es bíblico. No existe en la Biblia, no está. Usted nunca va a encontrar a Jesús terminando el sermón del monte, por ejemplo, con las 20,000 personas y diciéndole, alguien de acá quiere aceptar a Cristo, pase aquí al frente. Alguien aquel detrás del palo, aquel, venga, usted que levantó la mano, pase aquí adelante, quiero orar por usted. Venga usted, nunca encontramos eso. El llamado al altar nace hace aproximadamente 2 siglos, aproximadamente 160 años, con un predicador que se llamó Charles Finney. Él fue el primer predicador que aplicó el llamado al altar. Pero me metí un ratito a investigar un poco sobre el concepto de qué era lo que él transitaba como el llamado al altar. Y resulta que era muy diferente al llamado al altar que hoy conocemos. Él lo que hacía era que la gente que tenía convicción de haber aceptado a Cristo, los invitaba a quedarse después del culto. Y después del culto los sentaba, platicaba con ellos, compartía con ellos y les explicaba qué era lo que habían decidido y qué implicaciones tenía y cómo podían vivir una vida mejor para Cristo. Lo cual obviamente era muy diferente. No solo vamos a orar, sino que te vamos a decir los pros y contra, las condiciones y las realidades de qué significa aceptar a Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué le hago referencia a esto? Porque muchos de nosotros posiblemente hemos aceptado a Cristo no una vez, ni 2, ni 3. Y me atrevería a decir que si pudiéramos hacerlo por levantar mano, los que han hecho la oración de fe 4 veces, los que han hecho la oración de fe 5 veces, los que han hecho la oración de fe 10 veces, nos llevaríamos la sorpresa de que hay un montón de personas que pudieran estar haciendo la oración de fe todos los días. Y cada vez que un predicador viene y te tira un mensaje que te deja pensando, ¿estaré bien o estaré mal? Usted hace la oración de fe por aquello, por si las moscas, no vaya a ser. Y la realidad es, ¿cuántas veces
nosotros hemos tenido una convicción real de un encuentro con Dios genuino. Y la respuesta profunda del tema tiene que ver con esto, tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con la convicción que tengamos cada día de cómo el pecado empieza a destrozar nuestra vida y cómo el verdadero cristiano, el que ha tenido un verdadero encuentro con Dios, el que se ha topado de frente con Cristo, su vida cambia. Su vida es diferente. Su vida tiene una transformación visible, real, en sus frutos, en su vida, en su entorno y no simplemente en sus palabras. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto no es el árbol. El fruto es lo que da el árbol. Cuando analizamos nuestra vida cristiana, es muy erróneo analizar el árbol. Debemos analizar el fruto. El fruto dice cómo está nuestra verdadera convicción espiritual. Y ahí analizamos. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 8, que fue lo que leímos, dice algo que nosotros tenemos que entender como cristianos y que lamentablemente a veces no lo entendemos. Dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos ¿a quiénes? Dígale que está a su lado. Si tú dices que no pecas, te estás engañando. Pero dígaselo con convicción, voltéese que está a su lado, dígale, si tú dices que no pecas, te estás engañando. Qué rudo es entender esto. Porque nuestra naturaleza, nuestra idea, siempre es decir, no, yo estoy bien. Bueno, así como que perfecto, perfecto no, pero hay otros peores. Y bajo este esquema mantenemos la convicción de que mi camino medio torcido a veces, pero va bien. Ahora, ¿qué sucede con esto? La conciencia de pecado es vital en la vida del cristiano. ¿Qué tan consciente soy yo del pecado que mora en mí? ¿Qué tan consciente es usted del pecado que mora en usted? Y yo siempre digo que hay dos líneas que tienen que ver con el pecado que son altamente nocivas. Hay gente que se cree tan bueno que nunca cree que no tenga pecado. No hay nada de que arrepentirse, no hay nada que cambiar, no hay nada que mejorar. Aunque están inundados de malicia, de maldad, de pecado. Y hay gente que no son tan malos, pero pecan una vez y se sienten la peor basura que existe sobre la faz de la tierra. Y pierden todo deseo de acercarse a Dios porque no creen ser dignos de acercarse al Señor. Yo digo que son dos líneas de pensamiento a la hora de abordar el pecado. Ahora, ¿por qué quiero hablarle sobre esto? Pablo dijo algo. Y Pablo expresó en Romanos capítulo 7, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora alguien pudiera poner aquí la excusa perfecta. Esa es la respuesta. Yo peco, pero no es mi culpa. Es culpa del pecado. Y eso es cierto. La culpa suya es dejar que el pecado esté ahí. Y que el pecado gobierne su vida. Y que el pecado se adhiera a su vida. Y que el pecado forme parte fundamental de su vida. Pero le tengo una grata noticia. Usted puede combatir con ello.
Ahora, a la hora de combatir el pecado tenemos varias problemáticas. Y una de ellas es que somos fanáticos especiales de justificar lo malo que hacemos. ¿Cuántos de acá alguna vez han hecho algo malo? Saben que estuvo mal, pero se tratan de justificar. Levanten la mano con toda sinceridad. Si no, ya lo está haciendo mal por mentiroso. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Usted sabe que está equivocado, usted sabe que no tiene la razón, pero lo trata de justificar. Eso es como cuando la mamá le decía a uno, te sacaste mal el examen, no estudiaste. No, yo sí estudié. El problema fue la profesora, hizo trampa. Usted sabe que no es real, usted sabe que no estudió, usted sabe que no se preparó con capacidad, usted sabe que no hizo lo que tenía que hacer, pero no lo quiere aceptar. Y muchos de nosotros, a la hora de hablar de la conciencia de pecado, no nos gusta, no queremos asimilar, aceptar que hay pecado en nuestra vida que todavía está arraigado y que gobierna nuestra vida. Y que está ahí pegado y es dueño de lo que hacemos y es dueño de cómo vivimos y gobierna por completo nuestra vida, pero no lo queremos aceptar. Ponemos mil excusas, pero no nos damos cuenta que el pecado sigue siendo el dueño, el amo y el señor de esas áreas de nuestra vida. Y usted puede poner todas las excusas del mundo y usted puede hacer todo lo que quiera, pero al final de cuentas, si usted no hace conciencia de ese pecado, el pecado se enseñoreará de usted, se enseñoreará de su familia, se enseñoreará de su descendencia y únicamente usted verá las consecuencias de un pecado que ha gobernado por completo su vida. Santiago capítulo 4, versículo 17, nos revela todavía una condición de pecado más profunda que todavía nos llevaría a meditar más a conciencia. Si podemos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, nos llevaría a tener una conciencia más amplia del pecado. Y dice la Biblia de la siguiente manera en Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Llegar a esa convicción de pecado, llegar a esa conciencia del pecado, llegar a esa limitante del pecado, nos va a llevar a una convicción espiritual elevada donde el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Pero para eso hay que tener las agallas, hay que tener las enaguas, hay que tener los pantalones bien colocados para tener una convicción de pecado real que me lleve a ser consciente, ser una persona visible en cuanto a qué efecto está teniendo el pecado en mi vida y cómo se está enseñoreando de mí. Esa convicción es la que me puede llevar a ver una vida espiritual diferente. Es aquella que puede llevar mi vida a una línea espiritual que haga de mi vida algo diferente y no simplemente un caminar religioso. Yo quisiera decirle, mi hermano y mi hermana, que todos los que estamos en un lugar, en una iglesia, hoy van a ser salvos. Se lo he dicho muchas veces. Pero sería un negligente, un mentiroso y un engañador. Usted y yo sabemos que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y Dios no es un Dios arbitrario que dice usted sí, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no. No es Dios el que hace la arbitrariedad, ni es Dios el que elige. Dios puso las normas, las reglas y las condiciones de vida. Y dijo, aquí están las reglas, aquí están las normas, aquí está la forma para que ustedes puedan vivir para mí y puedan alcanzar la vida eterna. Pero somos usted y yo, en la convicción de nuestros errores, los que podemos llegar y decir, yo acepto esa vida y voy a caminar por ella.
Somos usted y yo los que tenemos que estar dispuestos cada mañana a tomar esa decisión. Cada día, cada amanecer, tenemos que tomar la decisión de caminar en esa convicción y seguirla. Porque de nada le va a servir a usted la decisión de hace un mes, es la decisión de hoy. Usted pudo haber sido muy bueno hace 3 meses, pero ¿cómo es hoy? Definirá si usted puede y va a llegar a algún lugar. Ahora la Biblia dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, un versículo muy conocido por todos y que sé que todos se saben de manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voltéese el que está a su lado y dígale, el pecado no es problema. Vuélvaselo a decir, pero fuerte. El pecado no es problema. Y dijo alguien por ahí, el problema es usted. El pecado no es un problema. Pecar no es el problema. Porque si pecar fuera el problema, todos estaríamos en problemas. El problema es no entender la convicción de salvación que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El problema no es el pecado en sí, sino el comprender que Jesús vino y murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos del pecado. Pero limpiarnos de un pecado del cual usted no está enamorado. Limpiarnos de un pecado del cual usted no está arraigado. Limpiarnos de un pecado del cual usted está dispuesto a soltarse. Billy Graham, uno de los grandes predicadores, uno de los grandes evangelistas, dijo que nadie estaba más listo para aceptar a Cristo que aquel que estaba tan harto y aborreciendo la vida que tenía. El problema es que hoy en día nuestras iglesias se han llenado de gente que sabe que seguir a Cristo es el camino, pero que ama la vida que lleva. Y quieren agradar a Dios sin perder la vida que tienen. Quieren vivir para Dios sin perder lo que tienen. Quieren vivir para Dios, pero sin perder los privilegios que el mundo, la carne y la inmundicia les ofrece. Y mi hermano o mi hermana, le tengo una mala noticia, no se puede. No puede usted agradar a dos señores. Cada mañana cuando usted se levanta un domingo para venirse para la iglesia o se despierta para luchar si se viene o no se viene, usted tiene que agradar a uno de los dos señores. Satanás estará ahí a cada momento para decirle 1000 razones por las cuales usted no debe estar en la iglesia. Y Dios te va a decir las 1000 razones por las que usted debería llegar y congregarse, como la Biblia lo enseña. Cuando usted tome la decisión, habrá agradado a uno. A uno de los dos señores habrá agradado. Usted sabrá a quién agradó. Usted sabrá plenamente, y si usted tiene convicción real, usted dirá, hoy perdí la pelea o hoy gané la pelea. Pero posiblemente si usted y yo no tenemos convicción real del pecado, justificaremos la decisión. Justificaremos la falla. Y encontraremos 1 y 1000 maneras de justificar el por qué no está mal lo que hago. Y eso nunca permitirá que yo pueda vivir para Dios adecuadamente. Jesucristo dijo claramente,
que Él había venido para traer vida y vida en abundancia. Vida plena, vida buena, vida agradable, deseable. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a dejar aquello que pareciera ser agradable, pero efímero, deseable, pero que satisface solo temporalmente? Cada vez es más popular en nuestras iglesias que el pecado se empieza a disfrazar para que la gente esté feliz, para que las iglesias se llenen, para que las sillas permanezcan llenas. Cada vez más a las personas les molesta que les confronten con el pecado. Usted agarra hoy en día un tratado y el tratado no te confronta con el pecado. Te ofrece maravillas, pero no te confronta con el pecado. Aquellos tratados de si no aceptas a Cristo, verás toda tu vida en el infierno, esos no están. Porque la gente se ofende. Pero si ofendan o no, algún día estarán ahí. Si ofendan o no, un día te toparán con esa realidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted se paró cara a cara contra un miembro de su familia para confrontarle con su pecado? Y decirle, ¿sabes? Te amo tanto que necesito que escuches esto. Porque yo quiero verte algún día. Cuando estemos allá y a como estás hoy no te voy a ver. ¿Sabe qué pasa? Y usted dice, se va a armar la gorda. Y por aquello de las discriminaciones, aquí vamos a armar la flaca. Pero cuando usted sabe que se va a armar un problema, cuando usted sabe que esa persona no va a aceptarte el problema, no va a aceptar la convicción de pecado, no va a decir, sabes, tienes toda la razón. ¿Cómo me puedo salir de acá? Usted no lo hace. Usted no confronta el pecado. Y sabe, me duele en gran manera saber que muchas de nuestras iglesias están llenas de personas que van en filita india hacia el infierno, contentos. Es más, van cruzando la puerta al infierno cantando coritos. Algunos van encantados a la puerta del infierno danzando. Hay una cara de gozo mientras caminan directo a la puerta equivocada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que angosto es el camino que lleva a la salvación. Y que pocos lo encuentran. Y yo siempre he dicho que no es que pocos lo encuentran, es que pocos lo quieren. Pocos lo quieren seguir porque es complejo. Porque por el camino angosto hay cosas que debo hacer que no me agradan, no son gratas a mi vida. Chocan contra mi naturaleza. Pero por el camino ancho todo es permisible. Aquí todo es válido, aquí todo se puede hacer. Por aquí me dicen que tengo que perdonar a la persona que me hizo daño. Aquí yo puedo no perdonar porque al final no lo merece. Aquí me dice que tengo que quitarme de muchas cosas que me agradan. Aquí me dice que puedo hacer lo que yo quiera. Aquí dice Pablo, todo me es lícito, pero aún aquello que no es pecado, puede que no me convenga, no lo haga. Aquí me dice, no importa, haga todo lo que quiera. Aquí me dice, busque la paz, aunque usted quiera hacer guerra, busque paz.
Aquí me dice, diga lo que tiene que decir, no importa que todo el mundo se enoje. Y cuando usted se analiza, usted dice, ¿en cuál quiero entrar? Pero lo que usted se da cuenta muchas veces es que ni siquiera decidió. Cuando usted se dio cuenta es que era el más fácil. Aquí es muy fácil estar. Y aquí entré. Y aquí me quedé. Y aquí viví. Porque como esta era la parte más sencilla, y aquí no había que hacer mucho esfuerzo, aquí me quedé. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero eso implica desvelarse, eso implica sacrificio, eso implica esfuerzo. Aquí no lo necesito, aquí puedo caminar. Con que de vez en cuando me acuerde de orar, aunque sea por los alimentos, ahí vamos. Al final, mi esposa, mi esposo, la sirvienta, quien fuera, cocina mal, pero no como para que me vaya a caer mal la comida. No importa si no oro. Perdemos esa convicción. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vuelvo y les digo, el problema no es el pecado. El problema no es si usted hoy peca, si mañana peca. Eso no es el problema. El problema es que usted entienda realmente qué es lo que Dios quiere hacer. Y usted se agarre de Cristo, pero realmente con convicción, con deseo. Para que Él le cambie, para que Él le transforme, para que Él borre la influencia del pecado que mora en usted, para que la naturaleza carnal que está en usted, que está en mí, no pueda posicionarse, adueñarse de mi vida, sino que mi vida sea transformada y gobernada por el Espíritu Santo. Dijo otro de los grandes predicadores de la era contemporánea, haciendo un estudio profundo sobre la unción. Le hicieron la siguiente pregunta: para usted, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Sonrió, una sonrisa de oreja a oreja cruzó su cara y dijo lo siguiente: ser lleno del Espíritu Santo es dejarse guiar por el Espíritu. Y la gente que estaba ahí le dijo: no comprendo bien la explicación. Y él dijo: les voy a poner un ejemplo. Ser lleno no del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu Santo es controlar la que tienes y dejar de hablar lo que no tienes que hablar. Ese es el ejemplo. Por eso el problema nunca va a ser el pecado. El problema es cuando dejamos que el pecado se adueñe de mi vida y lo justifico. Y lo agarro como una verdad. Como pastor, en mis 11 años de pastorado que tengo, he escuchado mucha gente decir la siguiente frase, y yo sé que usted la ha escuchado también. Yo puedo quedarme en la casa. No necesito ir a la iglesia y yo puedo estar bien con Dios. Yo en mi casa escucho prédicas, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia. A todos los he retado y les he dicho: muéstreme uno solo que haya hecho eso y que esté bien. Porque en 11 años que tengo de pastoral y en 34 años de ser cristiano no conozco uno. Conozco engañados que creen que están bien, pero no lo están. Pero cuando usted deja de buscar la presencia de Dios, usted se enfría.
Cuando usted deja de servir a Dios, usted se enfría. Cuando usted deja de caminar en la virtud de Dios, usted se enfría. Y cuando usted se enfría, usted se muere. Eso es vital. Por eso, aunque usted no lo crea, la Biblia al congregar no lo dejó como opcional. No dijo, si ustedes quieren, congréguense. Dijo, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si no hubiera sido riesgoso, no hubiera sido una condición, hubiera sido una opcional. Pero el problema es cómo conceptualizamos la vida espiritual. Porque el problema ya lo vimos, no es el pecado. Hay solución para el pecado y se llama Cristo. Pero quiero debatirle algo en esta mañana y quiero que me lo interprete correctamente para que no hayan malentendidos. Jesús le dijo a sus discípulos en casi todos los casos, y Pedro fue el que llevó como el baluarte más alto. Le dijo, si quieren venir en pos de mí, niéguense, tomen su cruz y síganme. La solución es Cristo. La solución al pecado es Cristo. Pero le tengo una mala noticia, mi hermano. No es Cristo el que va a andar detrás suyo. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, niéguese a usted mismo, tome su cruz y yo voy a ir de vez en cuando a su casa para ver que usted esté bien. Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, tranquilo, venite el viernes y vamos a hacer un estudio bíblico para que usted comprenda un poco mejor las escrituras. Es más, cuando sanaron a los 10 leprosos, no se registra en la Biblia que los 10 leprosos Jesús los hubiera llamado y les hubiera dicho, un día eso llego a su casa, para que platiquemos un ratito más a fondo. A todos Jesús les dijo, si quieren, me siguen. Usted, venga, no yo detrás suyo. Y a muchos los confrontó con esta verdad y les dijo, ¿usted me quiere seguir? Y uno le dijo, no, mira, es que tengo a mi papá y tengo que enterrarlo. Cuando lo haya enterrado, yo lo sigo. No me sirve. Descartado. Aquel joven le dijo, ¿qué necesito para ser perfecto? Véndelo todo. Dalo a los pobres y venga conmigo. Y el joven se entristeció y se fue. Listo, usted no sirve para esto. No me siga. Y aunque Jesús le predicó a multitudes, solo en los 5,000 habían 20,000 personas aproximadamente. Solo 120 lo siguieron. El resto se quedaron botados porque no quisieron seguir a Jesús, querían que Jesús los siguiera a ellos. Y tal vez tú no te has dado cuenta, pero puede que usted no siga a Jesús, usted está queriendo que Jesús te siga a ti. Usted quiere que sea Jesús el que lo ande buscando. Usted quiere que sea Jesús el que lo ande motivando. Usted quiere que sea Jesús el que ande detrás suyo. Usted quiere que lo estén buscando. Cuando la Biblia dice que es usted el que tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo y seguirlo. Es su decisión. Es usted el que tiene que tener convicción de la decisión que tomó y caminar en pro de Cristo. Pero es usted y yo los que tenemos que caminar entre esa virtud. ¿Y por qué? Lea lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Léalo conmigo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Ahora, somos muy dados a decir, claro, la paga del pecado es muerte, pero eso se va a ver cuando yo muera o cuando Cristo venga. Todavía estoy a tiempo.
Pero sí hay algo, mis hermanos, que hay que tomar en cuenta, es que el pecado es el distractor número uno que Satanás utiliza para desviarnos del plan de Dios, del propósito de Dios y de la realidad de Dios. El pecado se nos vende de una manera tan interesante, tan atractiva y tan buena que usted ni cuenta se da cuando acepta las convicciones. El día de ayer alguien me dijo algo que me pareció interesante. Me dice, usted es un idiota. Y yo le dije, gracias. Y yo, ¿por qué? ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Y me dijo, yo no creo que usted sea tan inocente, entonces usted tiene que ser idiota. Yo, gracias. Sigo sin entender. ¿Usted no se dio cuenta que Juliana de tal quiere tener relaciones con usted? Le digo, si por eso soy idiota, no, yo no tengo chance para pensar en eso. Ni me voy a dar cuenta. No está en mi foco de atención. Y no está en mi mente. Porque mi mente no está puesta ahí. Y sí, soy bastante inocente en esa parte y puedo pasar desapercibido completamente la situación. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros no nos damos cuenta es el distractor que el enemigo pone para que usted piense que está tomando una grandiosa decisión cuando realmente te estás hundiendo. Yo tuve en mi infancia una gran problemática con congregarme y mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, lo sabe. La iglesia a la que yo asistía quedaba antes de llegar a la iglesia, quedaba la plaza. Y yo iba para la iglesia y cuando yo ya iba llegando para la iglesia, el diablo me hablaba. Y me decía, oiga, nos falta uno. Estaba a 25 metros de llegar a la iglesia. 25 metros. Oiga, eran 25 condenados metros. Y yo como todo buen cristiano que quería luchar contra la tentación, yo le decía, es que no ando tacos. Y el diablo que era más astuto, yo traje 2, yo le presto. Y entonces yo trataba de ser un buen cristiano y yo le decía, fijo no es mi talla, ¿cuánto calza? Tanto, son iguales a los que yo traje. Y yo decía, diablo más cochino. Por 3 años me metí al camerino, me puse la ropa, me coloqué los tacos y dejé la Biblia colocada en el asiento del camerino durante todo el partido. Y le voy a decir algo. Esa pelea nunca la gané. No fue que un día me levanté con convicción y dije, wow, a partir de hoy, ese diablo que me habla todos los domingos lo voy a callar. No, esa no la gané. Sino que la que en aquel momento fue mi novia me dijo, si usted vuelve a faltar un día más al culto un domingo, se acabó nuestro noviazgo. Y entonces la próxima vez que yo pasé y me dijo, no falta uno. Yo le dije, vaya para el chorizo, no puedo. Y gané la pelea. Pero usted se ha dado cuenta cuántas cosas le ha robado a usted el pecado. No cuáles le ha dado,
Porque es que el pecado es un distractor. El pecado tiene la inercia de creer que nos ofrece algo bueno. Pero es para que usted no entienda todo lo que le está robando. ¿Usted ha hecho conciencia de todo lo que el pecado le ha robado? Todo lo que usted ha dejado de percibir de parte de Dios porque el pecado le ha engañado. Porque el pecado ha empezado a gobernar tu vida, ha gobernado tu ministerio, ha gobernado tu economía, ha gobernado tu familia, ha gobernado tus hijos y te ha robado lo que Dios tiene para ti. Adán y Eva tenían todo en el huerto del Edén. Todo. Dios le dijo, agarren todo, esto es de ustedes, todo es de ustedes, solo no toquen, no toquen, no toquen. Ese confiscado árbol, no lo toquen. Todo lo demás, cójalo, pero eso no. Es más, si les hace falta algo más, pídalo y yo lo siembro en el árbol, pero no toquen ese. Pero el tocar el pecado, ¿cuánto le robó a Adán y Eva? ¿Cuánto nos ha robado a nosotros como futuras generaciones el pecado original? ¿Cuántas maldiciones hemos acarreado a través de la decisión de que alguien no pudo tomar el valor para vencer el pecado? Y antes de que usted diga, sí, por culpa de Eva, sí, por culpa de Adán, usted hace lo mismo que Adán y Eva hoy. Le ponen un árbol que no debe tocar y le dan un montón de cosas que sí y usted coge el que no tiene que tocar. Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice. Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Esta bendición es para en vida o para el cielo? Es para hoy. Dios dijo, yo deseo que usted hoy sea bendecido, sea prosperado y tenga salud. Hoy yo deseo que usted sea bendecido, prosperado y tenga salud. La gran pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué no vemos muchas veces el bendecido, la prosperidad y la salud que Dios quiere para nosotros? Y aunque a usted y a mí nos cueste hacer conciencia, la verdad es que muchas veces el problema es el pecado. El plan de bendición de Dios no estaba limitado al cielo, estaba limitado a nuestra obediencia a Dios. Dios no dijo que iba a ser fácil, pero nos garantizó que todo el trayecto iba a haber victoria y Él iba a estar con nosotros. Y cero problema. Cuando Daniel deja de comer comida, no es que le faltó comida, tuvo comida de sobra. No la que quería comer, no la que le hubiera gustado comer, pero la que ocupó. Y dice la Biblia que su rostro, su cuerpo quedó más hermoso que cualquiera. De ahí que algunas personas, hasta sin concepto bíblico, agarraron eso como el ayuno de Daniel para decir, esta es la forma perfecta de tener el cuerpo fitness. Pero lo que realmente se demuestra ahí es que Dios no ocupa que usted se coma lo que quiere comer, sino que Dios puede prosperarlo a usted con lo que sea. Porque es Él quien va a prosperar.
Cuando Sadrach, Mesach y Abednego son metidos al horno de fuego, ellos hubieran querido que no los metieran. Y a mí siempre me ha encantado la declaración de Sadrach, Mesach y Abednego. Dios puede evitar que nos manden al horno. Pero si no lo hace, no hay problema. Vamos al horno. Él no dice, no, suave, yo soy hijo de Dios, que tengo que ir a hacer yo al no. Si nos quieren mandar, nos mandan. Pero si quieren quitarnos, nos quitan. Y cuando los van a lanzar al horno, ellos están claros de que no los quisieron quitar, van para el horno. Pero había convicción en ellos. ¿Por qué? Porque el pecado no se había adueñado de ellos, había convicción de que Dios iba a hacer algo. Y es impresionante, mi hermano, cuando yo trato de imaginarme a Sadrach y Mesach y Abednego caminando en medio del horno de fuego. Yo trato de imaginarme la cara de todos los que están parados afuera. ¿Cómo que esta gente está caminando ahí adentro? O sea, ¿cómo es posible que esta gente está caminando en un horno altamente caliente? ¿Por qué no se mueren estos desgraciados? Hasta que alguien alza la mirada y dice, suave, espérese, me están fallando las matemáticas. ¿Cuántos echamos? 3. 3, ¿verdad? Ahí hay 4. Y lo peor de todo, el 4 también le dio la vaina de caminar por el horno. Y anda caminando por ellos. Saquen a esa gente de ahí. Y salen, sus ropas están sin quemar, ni siquiera olor a humo. Se habían llenado más de humo en una parrilla. Porque Dios les había prosperado. Porque el pecado no se había enseñoreado de ellos. Pero muchas veces dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros y gobierne nuestras vidas. Y la bendición de Dios está. Dios quiere bendecirte, Dios quiere llenarte, Dios quiere guardarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte cosas buenas. Pero ¿hasta qué punto usted y yo tenemos esa convicción real para saber el pecado que está gobernando nuestra vida y decirle, ¿sabes? Yo voy a entregar esta área al Señor. Yo voy a entregar esta parte al Señor. Yo voy a apartarme de esto porque yo quiero ver la bendición de Dios. Y mientras el pecado se enseñoree de mi vida, no voy a ver la bendición. Y no voy a ver la bendición hoy. No voy a ver la bendición mañana. No voy a ver la bendición dentro de un año. No voy a ver la bendición dentro de 5 años. Y peor aún, si me toca llegar a su presencia, ni el cielo voy a ver. Porque dejé que el pecado se enseñoreara de mi vida. Ahora, mi hermano, esto no es para que usted se sienta mal y usted diga, oiga, suave, ¿cómo está mi lista de pecados? Y saque el pergamino y diga, no. Esto no es como las películas de la antigüedad donde traían a la gente y le ponían el rapto para que, y recuerdo claramente aquella gran película, los que tienen más años de estar en el Señor, que empezaba con 2 chavalos que iban en moto y quedaban decapitados. Salían por allá las cabezas rodando. Y empezaban a poner toda la película completa de que los manes se fueron y se perdieron y se fueron al infierno porque los decapitaron de la nada y ni cuenta se dieron que habían muerto. Y después cuando terminaba la película, alguno quiere aceptar a Cristo, alguno desea aceptar a Cristo. Vea, esta puede ser su última oportunidad. Vea, hermano, yo me acuerdo, solo le faltaba decirle, usted puede ser el próximo decapitado en los próximos 5 minutos. Tenga usted cuidado, vea que puede salir de aquí, se puede quedar sin cabeza y si no aceptó esta oportunidad, la perdió. Y yo me acuerdo que chiquitillo yo pasaba al frente y un día me dijo, oiga, pero usted no había aceptado a Cristo por si aquello. No vaya a ser. Hay que ir a la segura. No hablo de eso. A mí no me sirve de nada que usted hoy pase y diga, yo quiero tener la convicción de no dejar que el pecado se adueñe de mi vida. Si el resto de la semana usted ni se va a acordar de lo que hoy hemos hablado. Yo lo que necesito, yo lo que le pido
y que es el deseo del corazón de Dios, es que usted haga conciencia de pecado, que usted se dé cuenta cuánto le ha robado el pecado, cuánto le ha apartado el pecado de la relación con Dios, cuánto ha perdido usted de su comunión con Dios por haberle abierto puertas al pecado, y usted vaya tomando la decisión de decirle: Dios, yo quiero apartarme del pecado, romper el poder que el pecado ha tenido conmigo y alcanzar la libertad espiritual. Que el pecado no se enseñoree más de mí. Póngase sobre sus pies en esta mañana.